Un pueblo unido es un pueblo que progresa. Y la parte medular para unir a pueblos es el deporte. Como ministerio, el señor ministro se ha preocupado en este año y el año que pasó de hacer algunas obras a nivel nacional. Nuestra provincia no ha sido exenta de ese trabajo. Pero, señor alcalde, nosotros estamos preocupados como coordinación en mejorar el deporte aquí en Cantón Girón. Estamos preocupados en revisar todas y cada una de las organizaciones deportivas que tiene su cantón para poder legalizar y poder definir los recursos que tienen que recibir. De esta forma, señor alcalde, queremos indicarle que el ministerio ha hecho ya unos proyectos para todo el país, 2 proyectos bases que está ejerciendo y va a funcionar en poco tiempo, en donde estará incluido también el Cantón Girón, que son los Juegos Escolares de la Revolución, en donde escuelas de bajos recursos tendrán la posibilidad de hacer su deporte con niños de hasta 12 años. Y el proyecto Ecuador Ejercítate, Vive Sano, que llegará a todas las comunidades y todas las parroquias. En eso estamos empeñados, señor alcalde, y queremos contar también con su apoyo para que estas se den. En estos 2 proyectos está invirtiendo casi cerca de 8 millones de dólares a nivel del país. Es importante señalar este asunto para que sepa la ciudadanía que el ministerio está empeñado en mejorar el deporte y sobre todo en ayudar para que el sedentarismo en nuestra provincia y en nuestro país quede lejos y no sea del cotidiano de la gente. Estos aportes, señor alcalde, demuestran la gratitud del señor ministro y la preocupación que tiene por el deporte. También el complejo deportivo de Girón está constando dentro del trabajo que el ministerio va a hacer en nuestra provincia y nuestro cantón.